estaba yo recostado en mi cama y empecé a pensar y decía yo, si a mí no me gusta estar encerrado, ¿qué voy a hacer yo de médico? Y entonces por ahí andaba rondando mi abuelita y le dije, oye abuelita, fíjate que yo no quiero ser médico, pero no puedo estar encerrado. Y me dijo, ¿por qué no vas a Chapingo? ¿A Chapingo? Sí, yo por ahí sé que tienes dos tíos que estudiaron agricultura y que ahora son doctores. Bueno, pues voy a ir. Y ahí fue donde realmente empecé a ver algo más interesante. En 1966 se abrió una posibilidad de entrar a la escuela. Antes se entraba de preparatorio, en este año se podía entrar de secundaria nuevamente. Entonces yo apliqué, aplicamos cerca de 10,000 estudiantes, nos quedamos 300, aunque con mis colegas nada más terminamos 98, pero realmente fue muy importante por dos cosas. Primero, pude empezar ese sueño que yo tenía de jugar fútbol americano. En un principio fue en juvenil y el primer año de intermedia, sin mucho chiste. Sin embargo, es bien importante porque en los años del 68, 69 y 70 el equipo llegó a ser subcampeón. Aquí lo único triste es que nos decían los llaveritos, ya nunca le atinamos al campeonato. Sin embargo, para mí personalmente, realmente era muy interesante porque llegué a ser seleccionado en 1970 y jugar en el Estadio Azteca, representando los colores de México y jugando contra Mesabi State Junior College, al cual le ganamos. O sea, que México ganó 7-6 y nos quedamos con ese trofeo. Y también, poco después, en el 72, fui seleccionado como uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces, yo estaba cumpliendo, niego, pero realmente decía, a ver, ¿por qué les presento esto del fútbol americano? Bueno, pues era tu sueño que tienes. No, dice que es muy importante para mí porque yo estudié en una escuela donde éramos 700 alumnos. Esos 700 alumnos teníamos un equipo de Liga Mayor y ese equipo de Liga Mayor tenía que competir contra equipos de la universidad donde había más de 300,000 estudiantes o con equipos del Politécnico donde había más de 200,000 estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba a nosotros? Tener una determinación de que había que hacer algo. Y la otra cosa, que teníamos objetivos que teníamos que cumplir. Ahí no había de que ahí me lastimé y que entre mi sustituto, no había otro sustituto. Teníamos que hacer todos nosotros y eso realmente fue una educación muy importante para mí desde el punto de vista de un esfuerzo para hacer cosas. Posteriormente conseguimos una beca para irnos a Brasil y esto es muy importante porque en Brasil yo fui a la zona de Bento Gonçalves, que es la zona productora de vinos en Brasil, pero además hay un centro de investigaciones enológicas. Yo me enamoré realmente de lo que son los viñedos y de lo que es el vino. Bueno, las dos cositas, no solamente el vino, sino hacer vino. Bueno, y ahí fue muy importante porque en ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero llegar a aprender, llegar a prepararme y hacerlo mi profesión, ¿sí? Entonces yo dije, voy a enfocar todas mis baterías para lograr eso, por lo cual iba a empezar a luchar. Cuando regresé a la escuela, ya eran los últimos meses de mi carrera, tuvimos que hacer exámenes, lógicamente trabajos y todo era muy pesado, pero también pues las fiestas de la graduación, el baile, etcétera, todo también era muy agradable, pero finalmente decía yo, ahora sí, voy a salir a la calle a buscar mi sueño de la enología. Bueno, tuvimos que hacer un pequeño paréntesis, porque en eso conocí a mi mujer y pues bueno, nos casamos. Es una aventura que todavía continúa hasta el día de hoy. Tenemos 3 hijos, Julieta, Leonardo y Víctor Eduardo, y ahí seguimos. Pero nos regresamos otra vez para decir, bueno, a ver, vamos a hacer esa aventura. Mi mujer tuvo una gran ayuda para apoyarme, porque aquí es interesante decirles que se nos empezaba a pasar el tiempo y había que tomar decisiones. Teníamos una casa, teníamos toda una vida ya hecha y tuve que convencer a mi mujer, mejor dicho, ella me tuvo que convencer a mí de poder cumplir este sueño, ¿sí? Entonces solicitamos una beca, realmente en 1977 nos la otorgaron para poder partir en 1978 y ahora sí llegábamos en noviembre a Burdeos. Era muy importante porque en esta fecha nada más teníamos 3 días de haber llegado a la universidad. Entonces yo fui con muchas ganas a mis primeras clases. Al mediodía del primer día de clases regreso a mi casa y le digo a mi mujer, mira, ni desempáquese
porque no entendía absolutamente nada, lo más seguro es que nos vamos a regresar. Y entonces mi mujer me dijo, no, espérate, ¿cómo? Apenas la primera clase. Bueno, dije, pues es que no entendí nada. Bueno, finalmente me convenció, me dijo, mira, regrésate, poco a poquito vas a ver. Y sí, regresé y poco a poco me empecé a dar cuenta que sí entendía más. Pero eso de que dicen que es tan fácil el francés que hasta los niños lo hablan, pues, créanme que no era cierto, ¿no? Para mí fue bastante difícil y entonces empezamos a seguir trabajando para obtener realmente el diploma de enólogo. Al mismo tiempo tuve la oportunidad de hacer 2 certificados de maestría para poder comenzar el doctorado en 1980. Empezamos a hacer trabajos realmente muy interesantes. Me tocó trabajar con algunas empresas realmente importantes como Chateau Margaux y Chateau Carbonneau. Entonces yo tuve que practicar, hacer algo de vino con ellos. Entonces fue una etapa muy interesante y muy importante en mi vida. Bueno, en 1981 empezaron algunos problemitas. ¿Cuáles fueron esos? Fíjense que nos venimos de vacaciones a pasar con la familia las fiestas de Navidad y nos regresamos y regresando teníamos, bueno, mi mujer tenía 3 meses de embarazada, vamos al hospital y nos dicen, usted ya no puede salir. Y se quedó 6 meses internada en el hospital. Entonces, yo tuve con mi hija que tenía una buena relación para poder llevarlos esos 6 meses que la mamá no estuvo y nos las arreglamos para que todo funcionara bien. El laboratorio de alguna manera se puso un poco pesado y me dijo que o cumplía las 8 horas, que le daba mucha pena que mi esposa estuviera en el hospital, pero que o cumplía 8 horas o me iba. Entonces nos arreglamos y de alguna manera tuvimos un desempeño bastante bien. Sin embargo, es muy importante que a mí me dijeron en esa época que tenía que quedarme 1 año más de lo que yo tenía considerado. ¿Por qué? Porque mis investigaciones no estaban completamente terminadas y entonces la Universidad de Burdeos le mandó preguntar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que si me podía dar 1 año más. La beca era del gobierno francés, o sea que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía que decir nada más sí. Y 3 veces dijo no. Hasta el día de hoy no sé por qué, yo creo que porque no tenía palancas o algo que nunca conseguí, ni supe por qué negaron algo que no tenía que ver nada con ellos, porque el dinero era del gobierno francés, pero en fin. Entonces empezamos una dieta, mi mujer y mi hija. Ella tenía un complemento de beca del CONACYT y la niña también, así que con ese nos aventamos un buen tiempo, ¿no? Entonces estuvimos trabajando, pero algo que es muy importante y que cambió completamente lo que es la estructura de lo que yo creía de la elaboración de los vinos. En 1981 iba a nacer mi hijo, que era un bordelés, que realmente cuando nació tuvo unos pequeños problemas de bilirrubina, se quedó internado ahí en el hospital. Y entonces yo le dije a mi mujer, oye, vamos a Vinexpo. Vinexpo es la exposición más grande del mundo en vinos que iniciaba su primera edición. Entonces yo le dije, oye, vamos a darnos una vueltecita ahí para distraernos, porque van a estar pensando en el niño, etc. Entonces nos fuimos y ahí tuve la oportunidad de ver algunas empresas mexicanas a las cuales les solicité vinos que me los vendieran para poder tener vinos mexicanos para el día de la presentación de mi tesis doctoral. Pues compramos de varias empresas, no recuerdo si eran 3 o 4, y ahí los tenía guardadas. Estaba yo muy contento porque decía, ahora sí tengo el vino para el día de mi examen. Sin embargo pensé y dije, caray, perdón, ¿y si no están buenos? Híjole, pues empecé a probarlos y excuso decirles que todos fueron a dar al caño. Realmente eran unos vinos intomables, ¿sí? Entonces dije yo, pues ¿qué hago ahora? Bueno, teníamos un poquito de tequila y un poquito de mezcal, dijimos, bueno, pues con eso complementamos para el examen, ¿no? Entonces, en ese momento surgió algo que para mí marcó realmente el hecho de que yo elaborara vinos. Y me prometí que cualquier mexicano que algún día ofreciera un vino, se iba a sentir orgulloso de poder ofrecer un vino mexicano. Y esa fue una meta que realmente nos costó trabajo, pero finalmente creo que hemos logrado hacer algo muy importante en ese sentido. Bueno, y aquí, desafortunadamente, como el tiempo era muy corto y yo ya no tenía más dinero para la beca, entonces solicité al Consejo de Universidad esa decisión que de alguna manera había aprendido, esa seguridad y eso que habíamos buscado. Pedimos que se revisaran mis resultados para ver si eran suficientes para que yo tuviera la oportunidad de presentar mi examen
doctoral. Afortunadamente, la universidad, el consejo de universidad lo consideró que podía hacerlo, me dieron un plazo de 5 meses para poder escribir la tesis y poder llevarla a cabo. Y algunos de los resultados, que es muy importante, van a dar cuenta que yo desarrollé un método y cambié completamente la elaboración del contexto de los ácidos grasos en Burdeos. La universidad tomó el método que yo encontré durante varios años como su método oficial, hasta que lógicamente la evolución de la cromatografía pues se fue modernizando, encontraron sistemas mucho más fáciles, pero mientras duró este tiempo fue una parte del método oficial de Burdeos. Ese sí tengo un reconocimiento, por ahí está registrado en los anales de Burdeos. Sin embargo, yo les puedo decir que encontramos una correlación en parte de otras investigaciones, que es muy importante, para los ácidos grasos, que en aquel entonces eran el patito feo de la enología. ¿Por qué? Porque son los aromas que no son agradables. Entonces dijeron, ¿a quién se los damos? Pues un mexicano, hay que trabajar y que se haga bolas, ¿no? Finalmente pudimos hacer y comprobar que estos ácidos tenían una relación directa con la formación de los ésteres aromáticos, ¿sí?, que eran los que dan la calidad del vino. Entonces, de alguna manera fue muy importante el poder descubrir que no solamente los ésteres eran una manera de seguir la calidad del vino, sino también a través de los ácidos grasos. Bueno, otra cosa muy importante que nosotros hicimos fue encontrar que la mejor temperatura de fermentación para los vinos blancos era 18 grados Celsius. Desafortunadamente la Universidad de Burdeos decía que eran 10 y el director de alguna manera me prohibió que pudiéramos publicarlo. Afortunadamente hace 8 o 9 años la Universidad de Burdeos ya hizo un reconocimiento de que la mejor temperatura de fermentación eran 18 grados Celsius. Aquí es una cosa bien importante, porque cuando yo hice esta investigación puse a degustar a todos los que eran los mejores degustadores del mundo en ese momento: Ribero Gallón, Sudró, Segan, Emil Peinot, toda la gente que actualmente ustedes pueden ver en los libros que eran una maravilla, todos ellos participaron para hacer este proyecto. Y al final, cuando les di los resultados, dice, ah, caray, no, espérate, no los puedes publicar. Entonces, nosotros siempre hemos trabajado con temperaturas en los vinos blancos de 18 grados Celsius y hasta la fecha creo que elaboramos uno de los vinos más importantes y de mayor calidad en el mundo. Y lo vamos a ver un poquito más atrás. También tuve la oportunidad de, con un programa que en aquel entonces no existía y que lo pudimos grabar en una computadora de Toulouse, pudimos hacer una diferenciación con un análisis discriminante de 3 regiones de Francia. Una parte era Burdeos, la otra era el Mediterráneo y la otra era el Midi. Haciendo los análisis grasos y unos ésteres, nosotros podíamos determinar de qué región era ese vino. Y no solamente eso, sino también en el caso de la temperatura de fermentación, lo mismo pudimos hacer esto. Todas estas investigaciones que yo les comento llegaron a tener un revuelo en Francia, que a mí me ofrecieron chamba para que me quedara a desarrollar esto en la Universidad de Burdeos. Sin embargo, yo ya tenía en mente que para mí lo más importante era regresar y elaborar vinos de calidad. Yo tenía ya realmente ese que era una meta y que no le iba a dejar aunque me ofrecieran chamba ya. Así que nos regresamos y a partir del 2 de agosto de 1983, hace 31 años, llegamos a Baja California, al Valle de Guadalupe, en una pequeña vinícola que producía 2 millones de vinos y de los cuales únicamente yo tenía que hacer para vinos de mesa 200,000. Así que yo podía hacer pruebas, ejercicios de elaboración de vinos con 1.800.000 litros. Eso me dio oportunidad de aprender una muy grande parte de cómo tratar un vino en cuanto a temperaturas, maceraciones, despalillados, estrujados, prensados. Hice todo lo que se me ocurría, ¿sí? Y aparte de eso que yo iba estudiando, desde que salí nunca dejé de ir a Burdeos por lo menos cada 2 años. Entonces todo lo que salía nuevo en Burdeos yo lo aprendía y lo trataba de aplicar en el Valle de Guadalupe. A principio en algunas vinícolas con las cuales yo trabajé, pero finalmente nosotros con todo esto que yo aprendí pudimos imponer e implantar cosas muy interesantes en el Valle de Guadalupe. Y como ejemplo les puedo decir, por ejemplo, que la maceración pelicular de los vinos blancos, que fue el método que revolucionó a la enología en Burdeos para los vinos blancos, hizo que los vinos de calidad, que bueno, los que no tenían calidad tuvieran calidad,
realmente fue muy importante este procedimiento que nosotros utilizamos aquí desde hace un poco más de 12, 13 años, ¿sí? Porque es muy importante y hace unos vinos extraordinarios, y esto aunado con la temperatura de 18 grados son extraordinarios. Bueno, después también trajimos la selección de las uvas. Antes la gente no seleccionaba las uvas, pero no solamente los racimos, sino las uvas, y algo que es muy importante, los insectos. No solamente los seleccionábamos y los quitábamos. Aquí tenemos un ejemplo donde estábamos haciendo una prueba para ver cuántos insectos recogíamos, y realmente es una prueba que le tocó hacer a uno de mis hijos, y cuando olió lo que estaba ahí era realmente espantoso. Y entonces decíamos, si eso pasa al vino, pues ¿qué pasa? Entonces nosotros desde entonces decidimos que el vino lo tomamos sin la botana. La botana la dejamos de fuera y la dejamos para después. Nosotros únicamente con los vinos en forma natural. Bueno, también introdujimos de alguna manera la gravedad, ¿sí? La selección la hacíamos en la parte superior y todo era por gravedad, no utilizamos bombas. Realmente también el hecho de que los tanques troncocónicos pudieran tener un sistema mucho más efectivo para la extracción de vinos tintos, el uso del delestage, que es un procedimiento mediante el cual los vinos de Burdeos volvieron a resurgir y volvieron a hacer cosas extraordinarias. No solamente eso, sino también las maceraciones largas con unos remontados muy delicados nos permitían tener vinos de nos permiten tener vinos de extraordinaria calidad. Finalmente, en la parte de la barrica, el uso del bastoneo o batonnage nos permitió tener vinos de mucho mejor calidad en barrica, en tanto vinos blancos como vinos tintos. La utilización de la microoxigenación hacía que los vinos tintos pudieran tener una evolución mucho más rápida de los compuestos amargos y colores para fijarlos mucho más y hacer el vino mucho más agradable. Y finalmente, la utilización de enzimas para hacer una maceración enzimática en las barricas. Esto realmente nos ha hecho que hasta la fecha obtengamos vinos de excelente calidad. Nada más como ejemplo, les voy a comentar que en el año 2000, un vino blanco de nosotros, que se fue a un concurso a Burdeos, ganó una medalla de oro, y luego se fue a una segunda ronda de medallas de oro y volvió a ganar. Y tuvimos la oportunidad de que ese premio nos lo entregaran aquí, en el Salón Gustavo Eiffel de la Torre Eiffel. Fue muy importante porque estuvimos dentro de los 14 vinos de mayor calidad en el mundo. Y realmente fue muy importante para mí porque ha sido la única vez que he entrado a la Torre Eiffel sin pagar y sin hacer cola. Entonces entramos muy rápidamente, estaba mi nombre, pero fíjense que esto no es todo lo que nosotros queríamos. Ya logramos hacer mucha calidad, pero creo que el objetivo principal de lo que estamos haciendo es transmitir los conocimientos, ¿no? Lo que nosotros queremos es transmitirle a los estudiantes, a la gente que quiere prepararse, un poco más de lo que podemos hacer y que sabemos hacer para que la gente tenga calidad, ¿no? Y eso es a lo que estamos dedicando. En la universidad dimos clases durante 6 años, y en la actualidad estoy dando clases en una universidad en México para transmitir parte de mis conocimientos. Muchas gracias.